¿Cómo les va? Bienvenidos al 8º programa de Emprender Hoy. Un ciclo destinado a ayudar a emprendedores a desarrollarse y por otro lado también a dar las herramientas dentro de lo que tiene que ver con el terreno de la búsqueda laboral. Primero y principal, los agradecimientos que tienen que ver con todos los que nos acompañan para que sea posible la realización del programa. Y por otro lado, realmente estamos muy contentos con el ida y vuelta que se va generando, fundamentalmente desde el punto de vista personal, con toda la gente que ve el programa, que nos encontramos y podemos canalizar personalmente infinidad de inquietudes. Dentro de la presentación del programa de hoy, queremos hacer en este bloque un balance de lo que hemos realizado. En el segundo bloque iríamos a la tercera parte del proceso de búsqueda laboral en lo que tiene que ver con la entrevista. Y en el tercero nos vamos a encontrar en una cálida charla con un emprendedor bahiense. Es muy importante todo lo que venimos desarrollando por lo que nos han planteado en el cara a cara, en el día a día, en las entrevistas que tuvimos hasta este momento. El tema de valores humanos, lo mismo que lo desarrollado la semana pasada en toda la parte de calidad, para nosotros representan disparadores iniciales para poder potenciar esos contenidos en un futuro y para poder compartir. Y para poder sembrar de alguna manera esas semillas que nos hagan falta para avanzar en nuestro camino. Un punto en el cual hemos recibido de alguna manera distintas inquietudes fue lo que desarrollábamos la semana pasada, o la otra en realidad, en lo que tiene que ver con el desarrollo personal y en la última semana lo que tiene que ver con el valor diferencial. Por ejemplo, una pregunta clave es ¿cómo hago yo para poder expresar o para poder demostrar en todo caso mi valor diferencial cuando en realidad no tengo la oportunidad de conseguir un trabajo o en realidad no tengo la posibilidad de tener las herramientas para realizar un emprendimiento? Hay un punto que yo quiero detenerme unos minutos de manera sintética y decir que este planteo es real, es absolutamente real. Nosotros hemos, en cuanto a lo que vamos a desarrollar en el próximo bloque, en la entrevista laboral, ¿recuerdan cuando hablamos de ese mail que habíamos recibido en cuanto a un año sin tener la posibilidad de una entrevista en una profesional que nos escribía? Estuvimos entrevistándola esta semana, estuvimos charlando de cómo en realidad tenía que encarar la búsqueda, que lo venía haciendo con los parámetros normales que lo hace la mayoría de la gente. Y por otro lado también nos encontramos con inquietudes que tienen que ver con que tengo 57 años, me acaban de despedir por el parate grande que hay dentro de determinadas industrias en la ciudad. ¿Cómo hago para poder enfrentar una entrevista cuando en realidad mi pensamiento era que dentro de un par de años me jubilaba? Esta es la realidad. Ahora vamos esta es una de las grandes situaciones que se viven diariamente. ¿Y cuál es el objetivo del programa? El objetivo del programa no tiene que ver con contar la realidad que nos toca vivir. No tiene que ver con plantear las estadísticas, los números fríos, los índices, la imposibilidad de emprender o la imposibilidad en realidad de desarrollar un emprendimiento que perdure en el tiempo, o el hecho de que en realidad cada vez va aumentando más el desempleo. Para esos datos no necesitamos nosotros estar frente a una cámara. Están al alcance de todos y cada uno lo padece de una manera o de otra. El objetivo del programa, el fin del programa, tiene
por objeto dar las herramientas, las posibilidades, o aumentar las posibilidades, o transmitir desde adentro la esperanza para que en realidad, si nosotros decidimos o tenemos, no nos queda otra que seguir, cómo hacer para enfrentarnos con todo eso. Esto es lo importante dejar en claro. Nosotros lo que ansiamos profundamente es que la mayoría de la gente a la cual nos dirigimos sienta que haciendo las cosas de una manera diferente tiene mayor cantidad de posibilidades. Eso es un poco lo que a mí me interesaba recalcar en este bloque y ver cómo hacemos para apuntar fundamentalmente desde el punto de vista anímico y emocional a lo que nosotros queremos llegar a realizar. Porque las herramientas desde el punto de vista teórico son lo más fáciles de transmitir y no deja de ser teoría, en todo caso. Lo más difícil es poder tener los elementos internos para llevarlos a la práctica. Nos vemos en el próximo bloque. Es hora de despertarse y dejar de posponer. Dejemos de posponer desayunar bien. Dejemos de posponer el corte de pelo al que nunca nos animamos. Dejemos de posponer ir al trabajo haciendo deporte. Dejemos de posponer dormir bien. ¿Cómo vender en época de crisis? Consultoría en ventas. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Dijimos que el objetivo del currículum vitae era conseguir la entrevista personal. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la entrevista personal? Nos vamos a dar un tiempo para pensar porque estamos acotados para eso, pero no es muy difícil la respuesta y tiene que ver con conseguir el trabajo. Un poco esto hay que enmarcarlo dentro de lo que es, a grandes rasgos, o para que tengan una idea, lo que tiene que ver con un proceso de selección de personal. A mí me es difícil hablar genéricamente, porque la realidad en la cual me encuentro diariamente no tiene que ver con estar trabajando para una multinacional, establecer un proceso de selección en el cual intervienen un montón de personas. En realidad el programa no está dirigido para eso. El programa está dirigido para quien tiene que pelear el día a día y quien tiene que salir a buscar trabajo de manera formal o informal para poder subsistir. A eso nosotros nos enfocamos. Entonces, pero igual es importante saber que dentro del proceso de selección
Hay entrevistas que son formales, hay entrevistas que son informales, hay un proceso en determinados casos que es largo porque se dan distintos pasos para llegar a un fin, porque tal vez mis datos, mi currículum y mi primera entrevista es con una consultora, que es la que fue contratada para la búsqueda. Determinadas empresas utilizan ese medio de selección. Entonces, a partir de ahí yo tengo que pasar por distintos filtros hasta poder llegar hasta la persona que en realidad, o el grupo de personas que pueden decidir la contratación. Eso es por un lado. Por otro lado, otro tipo de entrevistas formales donde se dan en las pymes, en la mayoría donde yo puedo llegar a tener el contacto directo a través porque si hubo un aviso, me encuentro con los dueños, o de lo contrario, también se puede llegar a dar que llego a través de una recomendación para hablar con quienes dirigen la empresa. Y en otro término, también estamos dentro de todo lo que representa el mercado informal, donde se pueden dar entrevistas que ni siquiera tengan que ver con el hecho de pensar estar sentado frente a alguien, sino presentarme, hablar con alguien mano a mano, de pie, y a partir de ahí decidir mi contratación. De la misma forma que yo estoy yendo puerta a puerta a dejar un currículum. Bueno, hay para todos los gustos y para todas las necesidades en realidad. Ahí entramos en una palabra clave, que tiene que ver con las necesidades. Nosotros habitualmente nos encontramos con que la persona lo que plantea es lo que necesita. Yo lo que estoy buscando es un trabajo fijo, es algo que me dé una estabilidad para poder mantener a mi familia, para poder independizarme de mis padres, para poder estudiar, para poder subsistir, para lo que fuera. Entonces, si nosotros todo lo que estamos pensando de la manera que vamos a encarar una entrevista tiene que ver con nuestra necesidad, nos estamos olvidando de lo más importante: ¿cuál es la necesidad del otro? ¿Qué tengo que cubrir yo para que el otro decida elegirme? Para que el otro decida contratarme. Bueno, sobre eso a mí me gustaría hacer un poquitito de hincapié para alargar algunas recomendaciones en este bloque. En cuanto a recomendaciones básicas para encarar una entrevista laboral, vamos a caer siempre desde el punto de vista, como hablamos con el currículum, desde la preparación. La preparación tiene que ver con de qué manera yo de qué manera yo me preparo. Una cosa es preparar lo externo, que recuerdan el refrán que nombramos anteriormente, que tiene que ver: nunca hay una segunda oportunidad para brindar una primera buena impresión. Bueno, evidentemente yo voy a tratar de ir lo mejor alineado posible desde el punto de vista en lo que tiene que ver con mi presencia. Hay un detalle para los jóvenes que se lo remarco, que puede ser una pequeñez, pero por favor, cuando van a una entrevista, los más jóvenes no vayan mascando chicle. Es algo que lo digo porque muchas veces no se dan cuenta. Es un pequeño detalle, ¿no? Un tip en todo caso. Entonces, más allá de mi presencia, más allá de la puntualidad, si fui citado, o preparar un poco, si sé al puesto que me estoy presentando, la posibilidad de respuesta a determinadas preguntas que tienen que ver con la rutina que se nos puede llegar a dar en ese momento. Una de ellas es cuando se nos presenta la posibilidad de hablar de nosotros, hablar de nuestra vida, hablar de lo que hicimos a nivel laboral. Bueno, para todo eso hay que estar preparado. Nos da muchas más posibilidades la preparación que la improvisación. Es decir, porque la preparación habla de un punto que es fundamental y que tiene que ver con el autoconocimiento. Y recuerden siempre que nosotros en realidad somos citados para resolverle un problema a alguien, resolverle un problema a esa empresa, resolverle un problema a esa familia que desea en todo caso incorporarnos. Entonces, el segundo punto fundamental que tiene que ver con esto es cuál es nuestra actitud a la hora de encontrarnos en esa situación. Y la actitud tiene que ver fundamentalmente,
Y yo sé que esto es difícil, que a veces es imposible, pero tiene que ver con no ir a buscar un trabajo en el plano de inferioridad que nosotros nos sentimos producto de nuestra necesidad o nuestra desesperación. La desesperación lo que hace es que muchísimas veces nosotros tomemos trabajos que en realidad al poquito tiempo tenemos que dejar porque no lo podemos llevar a cabo. ¿Y qué hicimos? Dijimos todo que sí, todo que sí. Que puedo, que el horario me da lo mismo que esto, y después me di cuenta que en realidad el horario coincide con el momento que tengo que ir a buscar a mis hijos, que coincide con la imposibilidad de manejarme en familia, de que económicamente no me conviene porque el gasto que yo tengo que poner para trabajar después lo tengo que compensar, o lo que recibo lo tengo que compensar con pagar una niñera. Bueno, hay un montón de condicionantes que hay que mirarlos desde el punto de vista previo antes de ir a una entrevista laboral. Es importante entender que toda persona que se incorpora en una empresa, que se incorpora, digo familia porque las pymes son en su mayoría son empresas familiares en realidad, está para crear, mejorar, reducir o incrementar. Es decir, que en alguno de estos puntos yo voy a tener que ser tomado para poder brindar la contraprestación. Entonces, dentro de esto es un poco lo que nosotros queríamos llegar a cerrar este bloque y ir con una palabra final que tiene que ver con potenciar todo lo que venimos hablando, y es el autoconocimiento. El autoconocimiento es lo que refleja en una entrevista laboral, lo que permite que el otro tenga confianza en mí. Bueno, en el próximo bloque vamos a ir directamente en una charla muy amena con Pablo Espot, un emprendedor bahiense que es creador en conjunto con su familia de juegos educativos. Es hora de despertarse y dejar de posponer. Dejemos de posponer el regreso a las canchas. Dejemos de posponer empezar eso que siempre quisimos. Dejemos de posponer tomar 2 litros de agua por día. Dejemos de posponer dormir bien. ¿Cómo enfrentar conflictos de familia en tu pyme? Especialistas en empresas de familia. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Metecleta surge como emprendimiento familiar, pero como una inquietud en realidad de la madrina de nuestro hijo, que es psicopedagoga. Y ella vino un día diciendo, Spot, siempre me llaman por el apellido, a ver qué se te ocurre, porque trabaja en gabinete y ellos tienen mucho el material en forma en libros, ¿sí? Pero después cuando lo tienen que traducir
a la práctica, tienen que andar o recortando dibujitos, palabras y demás, y las plastifican. Pero bueno, claro, en un gabinete se les degrada enseguida con los chicos y demás. Dice, a ver qué se te ocurre a vos que trabajás en madera, o yo suelo reciclar cosas o pintar y dedico un poco de tiempo a eso. Dice, a ver qué se te ocurre hacer algo más duradero con relación a lo que son los didácticos y demás. Ahí fue cuando con Maya, que es mi compañera de vida de hace muchos años, y con la madrina, con Magda, la madrina de Jano, mi hijo, bueno, empezamos a averiguar por internet, porque claro, no era algo tan simple. Tuvimos que empezar a averiguar cómo traducíamos esa idea que teníamos, que era plasmar en la madera los distintos juegos. Bueno, tenía todo un proceso. Entonces empezamos a averiguar costos, porque era importante, y no era sacar una fotocopia nada más de color en una madera. Entonces tuvimos que empezar a averiguar. Las tintas que se utilizan son especiales, el papel que se utiliza para imprimir también es especial, la estampadora que se utiliza también, porque se utiliza con calor. Entonces tuvimos que empezar a averiguar todo ese tipo de costos, y dijimos, bueno, es cierto que no es nuestro sustento hoy día, sino que lo tomamos como una alternativa. Nosotros los dos tenemos trabajo, como familia tenemos un trabajo fijo, pero bueno, sí, a todos nos gusta irnos de vacaciones y lamentablemente no nos daban los costos. Bueno, esto surgió como alternativa y bueno, ya empezamos a averiguar costos y bueno, compraremos en cuotas, averiguaremos, hicimos un montón de averiguaciones, nos asesoramos con las distintas personas que venden este tipo de productos y bueno, nos embarcamos en el proyecto. Fuimos comprando hace más de 1 año y medio que arrancamos con esto. No hace mucho terminamos de pagar todo, así que es como que ahora recién empieza a surgir el emprendimiento para nosotros. Es importante para nosotros porque es una manera que uno ayuda a través del juego. Y lo que nació como una inquietud de una psicopedagoga hoy se tradujo en distintas aristas, porque ya no se utiliza solamente en lo que es un gabinete de psicopedagogía, sino que ya apuntamos a jardines de infante, a necesidades que van surgiendo en lo que es educativo, en lo que es recreativo y en lo que es lúdico. Es todos los condimentos que se le va agregando de las distintas necesidades de la gente. Entonces, a partir de esa necesidad, uno va desarrollando, va creando distintas alternativas o distintas posibilidades, ¿no? Lo que es dentro del juego. Porque para nosotros, no sé, alguien necesita el tema de la atención, el tema de la percepción, el tema de lo que es distintos desarrollos cognitivos de un chico o de una persona de la tercera edad. Entonces tenés distintas oportunidades o distintas alternativas a través del juego. Tenés algo como, por ejemplo, lo que es para alguien chiquitito que está aprendiendo a sumar, a aprender con los números, a sumar. Bueno, nosotros fuimos creando y no sé si está bueno decirlo, pero a través de Jano nosotros también experimentamos, porque vendría a ser nuestro conejillo de India, porque él es el que nos va guiando en muchos aspectos. Entonces, ¿cómo aprender a sumar? Bueno, acá tenemos un juego que es muy simple. Están las tablitas, que vos tenés los objetos para contar, el signo más y el número que tenés que sumar, ¿sí? Sumás todas las tablitas. Cuando tenés el resultado también lo tenés escrito en números. Entonces vos asociás el dibujo en cantidad con el número. Y también tenés el resultado escrito en número y con las manitos, con los deditos, ¿sí? Entonces son las distintas maneras que vos podés relacionar el resultado, ¿sí?
con los dedos, contando y viendo los números. Entonces uno lo va fijando. Bueno, pero para llegar a esto se lleva tiempo y se va estudiando. Como las emociones, que hoy en día es muy importante. Bueno, esto es como si fuese una lotería que tenés que ir ubicando, pero a su vez los chicos van aprendiendo a expresar. Más allá de ubicar, bueno, vergüenza. Pongo vergüenza y el chico puede explicar por qué siento vergüenza. O alegría, ¿qué me pone alegre? Tengo dolor, ¿cuándo siento dolor? Entonces de esa manera no solamente se va desarrollando las emociones, sino que también van jugando. Y tengo este es uno de los que más hoy día lo buscan porque es para crear, para imaginar, que es un cuento, donde vos tenés los distintos pasos de un cuento, que tenés personaje, el lugar, el deseo, un participante que te va a ayudar y un desafío. Y ahí vas ubicando las distintas fichas que tenés, los personajes, los lugares, los desafíos, los vas poniendo y después vos inventás el cuento. Sobre todo los chicos que son tan creativos, bueno, es para desarrollar no solo la capacidad de poder crear, sino de inventar, ¿no? Y que ellos se sientan importantes a que el cuento lo han inventado ellos. Así que bueno, alternativas hay muchísimas. Y de así tenés también para la tercera edad, que es fijar la memoria, la percepción, prestar atención. Las alternativas son muchísimas. El microemprendimiento no sabíamos cómo venderlo y bueno, hoy día las redes sociales. Así que empezamos de a poquito. Yo no soy muy de redes sociales, Maya es la que se dedica a esa parte, a lo que es consultas, respuestas y demás. Y después participamos en ferias, en distintas ferias de la ciudad, también un poco como para hacernos conocidos y que la gente nos vaya conociendo, porque uno cuando le dice didácticos educativos en madera, enseguida lo relacionan con un tatetí. Y esto es como que va mucho más allá del tatetí, sin desmerecer un tatetí que también es importante, pero tiene otras alternativas para desarrollar. Entonces, principalmente las redes sociales, a través de redes sociales, y las ferias. Y bueno, toda la producción es acá en casa. Hacemos todo en casa, así que hoy está ordenado porque vinieron ustedes, pero después es maderitas por un lado, pedacitos de papel por otro, la cinta, cortar, así que está acá dentro en casa la Metecleta.